La otra conclusión amarga atraviesa nuestra historia hasta el presente. La dictadura de Ibáñez surge a partir de una elección. Gobierna con un Senado y una Cámara de Diputados en plenas funciones. Los tribunales son presionados, pero no de manera exagerada. Grupos de trabajadores sindicalizados se organizan para apoyar la dictadura. ¿Qué hizo que toda una sociedad hiciera la vista gorda y de alguna manera se convirtiera en cómplice de un asesino y torturador de gente sencilla, de un matón que tenía un ejército de soplones vigilándole la vida a cada chileno y chilena, a un militar que censuraba libros, revistas, diarios y películas, determinando qué podíamos o no podíamos ver los chilenos, un delincuente mesiánico que se adueñó del país como si fuera de su propiedad? La respuesta la encontramos con un amigo historiador y es terrible y hace doler el corazón. La sociedad chilena apoyó a ese dictador porque mató revoltosos, puso mano dura y mejoró la economía. Cuando ya no le sirvió, lo sacaron de una patada. No sé si les suena. Así termina uno de los 7 capítulos del nuevo libro de Jorge Baradit, Historia Secreta de Chile, El Lado Oscuro. Y estamos con el mismísimo autor aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Jorge? Ay, cansado porque venía corriendo, venía medio atrasado, pero siempre feliz de estar aquí, Antonella. Siempre. Bueno, nosotros ya hablamos con Jorge de este libro porque tuve el tremendo honor de acompañarlo en el lanzamiento de El Lado Oscuro de la Historia Secreta de Chile, que es la continuación de este ciclo de libros que tú vienes sacando, ¿cierto? Que tienen 3 lados, que tiene 3 historias secretas de Chile, que después apareció Dictadura, apareció Rebelión y Héroes, que son mis favoritos, debo decir que son 2 libros. También probablemente porque necesitamos esperanza, ¿no? Pero este libro no es esperanza, este libro es un mapeo que se sostiene, y lo hablamos en el lanzamiento, sobre la idea de que Chile es un fundo y que por lo tanto tiene dueños, y que esos dueños desde la colonia hasta ahora van a ocupar las herramientas que tengan para mantener ese status quo, ¿no? Y eso lo hemos visto, y especialmente desde 2019 hasta ahora, que hemos hablado intensamente con Jorge, lo hemos visto de manera muy explícita. Entonces, pensando que tú escribiste este libro post 4 de septiembre, post tu participación en la convención y por supuesto con el dolor que significó para muchos que apoyábamos ese proyecto, y no me puedo imaginar para quienes estuvieron ahí dándolo todo durante más de un año en ese ejercicio, ¿cuánto está relacionada esa experiencia con esta escritura? Todo. Originalmente este libro iba a ser la contraparte de Héroes, ¿no? Así como existen héroes en Chile, también existen monstruos, existen malditos. Pero al poco andar me di cuenta que todos esos malditos actuaban bajo una especie de guión, actuaban bajo una especie de carta, ¿no? de navegación que iba en la misma dirección utilizando los mismos métodos. Entonces lo que uno ahí descubre es que esa sabiduría popular que dice Chile es un fondo, ¿no? Atendido por sus propios dueños, y tantas frases que circulan por la mente del país, encuentran su correlato historiográfico. Efectivamente, esa frase, esa idea popular es cierta, y lo que te encuentras es que todos esos monstruos y todos esos malditos que torturaron, relegaron, aplastaron movimientos, fueron asesinos seriales, que tienen estatuas, que tienen nombres de hospitales, que son personas reconocidas por su servicio al Estado en aplastar movimientos de personas sencillas, adhieren a esta idea común, a esta constante histórica, que es un poco relacionada con el caballero que está en la portada, ¿no? Que en el fondo don Diego Portales lo que hace es descubrir de qué manera mantener a este país funcionando de un modo feudal, funcionando para las 20 familias que gobiernan este país, y en el fondo de qué manera se institucionaliza esta forma colonial de poder sobre un territorio habitado por millones de seres humanos a los que les venden que son libres, iguales y que viven en una sociedad fraterna. Y que claro, y que sigue existiendo hoy día. Hay 2 datos que a mí me parecen súper importantes. Uno que está en tu libro y otro que yo pensaba mientras lo leía, conversando con Patricia Cerda, escritora y doctora en historia, ¿no? Sí, Cuando claro. ella hizo la investigación para Las Infames, que es un libro que también me encanta, ella se va a una zona de España que es de donde vinieron los primeros españoles que se instalaron en Chile, y se da cuenta de que como esos apellidos de esas familias son los mismos apellidos de las familias terratenientes que
tienen herederos en el Senado y en la Cámara de Diputados hasta el día de hoy, que es lo que tú también dices en el libro. Bueno, esto lo que pasa es que lo primero que tenemos que entender, y por donde yo parto siempre, es que la historia de Chile es minúscula, es pequeñita, tiene 200 años, y utilizo la misma analogía siempre. Si ustedes juntan solo a 4 de sus tíos que tienen 50 años, 4 personas de 50 años, esa es la edad total de este país. O sea, hace 50 años atrás, el golpe militar, habían 150 años para atrás, es decir, 3 personas de 50 años. Es muy corta. Y la historia hacia atrás, desde el descubrimiento de América, son 300 años. Es decir, hemos vivido más tiempo en colonia, que como repúblicas independientes, entre comillas. Entonces, y además esos 500 años son un pestañeo un poco más largo en lo que es la historia de la humanidad. Hay una anécdota que es apócrifa, que a mí me encanta, que es una autoridad francesa en la celebración de un centenario de la Revolución Francesa le habría preguntado a una autoridad china: ¿qué le parece el impacto de la Revolución Francesa en la cultura occidental? Y el chino habría mirado el techo y habría dicho: miren, no sé, es muy pronto. ¿No? Solo han pasado 100 años. Solo han pasado una cantidad de años. Entonces, ese poder concentrado en 300 años, ¿no?, de colonia, donde se le entregaban territorios monstruosos que hoy día son incomprensibles. La Quintrala tenía territorios que iban desde el mar hasta la cordillera. O sea, 2 horas recorriendo en auto a 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, no da para recorrer todo solo el ancho de las tierras que tenía una persona. Entonces estos tipos se repartieron enormes territorios, y cuando llegó la independencia, ¿tú crees que iban a democratizar, a hacer una reforma agraria? No. De lo que les sirvieron los independentistas, los jóvenes patriotas, fue para desligarlos de España y hacerse cargo de esos territorios y no tener que rendir tributo. Y apenas pudieron, dieron un golpe de Estado a los jóvenes patriotas y reinstalaron la colonia bajo el título de república. Eso es lo que hizo Diego Portales y José Joaquín Prieto en 1830. Reinstalar la colonia bajo ciertas mecánicas que se mantienen de una u otra manera hasta hoy. Esa idea de que hay un pequeño grupo que gobierna bajo la fuerza, el poder, que aplasta la democracia y que extrae como limón a los chilenos, como a trabajadores, como a inquilinos, es una idea que sigue hasta hoy, y son los mismos. Salvo una inyección de comerciantes en la segunda mitad del siglo XIX, de donde vienen los Edwards, por ejemplo, que son mayoría inglesa, hacia atrás son los mismos nombres de castellano, vascos, ¿cachai? Hay un dato que es alucinante. Desde el primer Congreso chileno en 1811 hasta hoy, siempre ha habido un Larraín en todas las elecciones, ¿no? Por ejemplo, para hacerse una idea. Y ahora, además, una cosa que también aprendemos leyendo Historia Secreta de Chile, El lado oscuro, es que este guión constantemente es puesto en peligro, digamos, por la sociedad civil organizada, en distintas maneras, ¿cierto? Sindicatos, organizaciones de trabajadores, probablemente para nosotros la más evidente y reciente sea La Revuelta, ¿no? Exacto. Que además venía tan diversa desde tantos lugares, y que la respuesta histórica en estos 200 años han sido 2. La respuesta mediática, que es la que hemos visto en los últimos 2 años, que es a través, y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, eso en el gobierno de Ibáñez, que a propósito de eso leía también, la respuesta mediática, ¿no? A través de los medios de comunicación, primero de los diarios, después de las radios, después de la televisión, instalar una idea de país que luego se va a expresar en las votaciones, y si eso no resulta, como pasó en el 73, bueno, vamos con la máquina militar. Exacto. Y eso ha pasado una y otra vez a lo largo de la historia. Mira, hay el primer caso en que ocurre este guión de cómo resolver los problemas sociales es en la masacre de 1903 en Valparaíso, la masacre portuaria. Ahí se enviaron tropas desde Santiago, porque la marinería, bajo el mando de Arturo Fernández Vial, no quiso masacrar a su pueblo. Se negó Arturo Fernández Vial y fue relevado de su cargo como intendente de la primera zona naval, y cayó en desgracia. Un héroe que estuvo al bordo de la Esmeralda, ¿cachai? Fue retirado de su cargo con por vergüenza, no querer masacrar trabajadores. Por no querer masacrar trabajadores. Así que enviaron ejércitos y terminaron por las calles de Valparaíso trabajadores mutilados, decapitados. Fue una cosa atroz. Y ahí comenzó por primera vez a funcionar un guión también que es hasta hoy. Primero actúa la fuerza detrás
viene la interpretación mediática a favor de la oligarquía, es decir, estos desgraciados que querían matar a todo el mundo. Recordamos la cantata cuando dice, son salvajes, ¿no? Van a violar mujeres, van a robar. Y luego de eso, cuando la gente está lo suficientemente tranquila, después de la acción militar, porque dice, nos salvaron, viene la acción del Congreso justificando lo que ocurre, es decir, dando la interpretación oficial de lo que pasa, y luego, detrásito, tribunales absolviendo a los violentos y terminando de condenar a los... Ese guión ha funcionado en todas las ocasiones. Se intentó en el estallido social, pero ya tiene sus grietas, ya no funciona tan bien. Por lo menos judicialmente hemos encontrado algunas respuestas, ¿no? Y también se está agrietando la defensa cerrada de los criminales de la dictadura desde la década del 90 también. Hay gente presa por primera vez. Tenemos militares presos regularmente en la historia de Chile. Los militares que actuaban terminaban recibiendo ascensos, homenajes y plata, ¿no? Por lo que habían hecho, por ese sacrificio. El Congreso le hace un honor, le hace un homenaje a los soldados que mataron a los obreros de la Escuela Santa María. Con profundo dolor tuvieron que enfrentar esa situación terrible, ¿no? Y merecen nuestro homenaje. ¿Cuál es la diferencia hoy? La diferencia hoy es que hay presos en Punta Peuco y al ejército ya no le parece tan divertido actuar a nombre de la oligarquía y pagar todos los platos rotos. Por eso que empezaron a aparecer, ¿no?, mensajes de los mismos presos de Punta Peuco, decir que en el fondo fueron utilizados, ¿no? Que hay traidores, que hay gente que no asumió no porque estén arrepentidos, sino que porque ya no les funcionó. Claro. Están presos. O el ejército de Chile dándose cuenta que haber apoyado a la dictadura de Pinochet le ha significado una permanente mancha frente a las instituciones internacionales, extraordinariamente desprestigiados por haber apoyado una dictadura militar que es en todo el mundo ejemplo de atrocidad. Entonces, y con respecto a la dictadura, ahí hay una diferencia. El pueblo trabajador chileno comienza a organizarse en 1901 en Iquique, una mancomunal de pescadores, de trabajadores portuarios. Ahí comienza lo que la historiografía llama el proceso de acumulación de fuerza de los trabajadores, ¿no? Empiezan a armarse sindicatos, empiezan a hacerse movilizaciones, y ahí el Estado oligarca actúa puntualmente. Una masacre en Iquique, una masacre en Punta Arenas, una más allá, pero ese proceso continúa. Se crean partidos, primero el POS, el Partido Obrero Socialista, que se convierte en el PC, después el Partido Socialista, después se arma la CUT, y en ese proceso de acumulación de fuerzas del pueblo, buscando igualdad para todos y salir de esta estructura de fondo, logran llegar a la moneda en 1970. ¿Y qué ocurre? El gran empresariado chileno, la oligarquía, las familias, deciden que hay que darle una solución final, ¿ah? Por eso que la dictadura el 11 de septiembre no es igual a las anteriores, que son locales. Esta es nacional. Y se trata de lo que dijo Lee, extirpar. Y lo que hicieron fue, como dice Alejandra Matus, que el 25% de los muertos eran entre 19 y 21, 22 años, algo así. Lo que buscaron fue exterminar una generación completa, eliminar los sindicatos, eliminar y proscribir los partidos políticos y tratar de darle una solución final nazi, ¿cachai? Ya no a una cierta raza, sino a una forma de pensar. Obnubilar al pueblo y hacerle olvidar, ¿no? Como Men in Black, así con un destello, todo ese mundo trabajador. Trataron de eliminar para siempre el tema. Ahora, yo creo que más peligroso que el destello es la instalación del temor. Además, no, porque pienso en mi propia experiencia. Yo estuve en el Liceo 1 y a mi generación jamás nunca en la vida se le hubiera ocurrido tomarse el liceo. O sea, es como... Claro. Porque nosotras, hijas de la dictadura. Claro. Luego, cuando vemos a las chicas en el 2011, la Revolución Pingüino, yo decía, claro, estas cabras vienen de otro lado. Claro. Y efectivamente hubo algo ahí entre medio que parece que se hubiera sanado, pero luego se nos recuerda, ¿no? Y me acuerdo, Jorge, les recuerdo que conversamos con Jorge Baradit a propósito de su nuevo libro, Historia Secreta de Chile, El Lado Oscuro, que meses después del 4 de septiembre, que yo lo tengo marcado en mi vida como un momento muy duro y no soy la única, sin duda, hablé con Jaime Baza. Y haciendo un análisis, ¿no?, de qué es lo que había pasado, etcétera. Y él dice, nuestro error en la convención fue creer que el poder estaba en las urnas. Claro. El poder estaba en otro lado y nunca se movió. Por supuesto.
Y eso finalmente es lo que terminamos viendo, ¿no? De cómo se utilizan la parafernalia mediática, sobre todo, y discursiva, para decirle a la gente, no, esto no es lo que usted quiere. El 4S, para el 4S, a diferencia del 11S, para el 4S no necesitaron Hawker Hunter, tenían Facebook, TikTok, ¿no? O sea, esa es como la diferencia. Pero si tú te fijas, yo el otro día rescaté un testimonio de un adherente que decía lo siguiente: intentamos crear igualdad, intentamos crear oportunidades para todos, intentamos una forma de poder distinto para que todas las personas, todos y todas, pudieran acceder a derechos, pero actuaron en nuestra contra, utilizaron todos los medios, nos calumniaron, nos injuriaron y después nuestros propios compatriotas nos trataron a nosotros como los responsables del descalabro. Y esto es de un adherente de la UP, no de la convención. Porque eso es lo que buscan. Como hoy día, Piñera diciendo que el golpe de Estado fue el de la gente contra su gobierno, ¿no? Tratando de dar vuelta el discurso de manera, no sé, ridículas, ¿te das cuenta? Porque es gente que además no solo quiere derrotar al adversario, como en el caso de los convencionales, sino que además los quiere calumniar. Allende era borracho, era lujurioso, qué sé yo. Los quieren destruir y matar, convertirlos en polvo y ojalá ir a arrojarlos al mar. Ese es el proceso que siguieron contra los convencionales. Calumniarlos, injuriarlos, destruirlos como personas, someterlos a la desaparición, ¿no? Y eso avalado posteriormente casi por los propios compañeros, ¿no? Ahora, y no es para, creo, igual tomar ese dato como es lo que es, como un dato, porque con la historia secreta de Chile tú te transformaste en ese momento en el escritor más vendido de Chile. Sí. Esos 3 libros todavía siguen siendo long sellers. Sí. Y la recepción que ha tenido Historia secreta de Chile, El lado oscuro, ha sido bastante más difícil. Sí, claro. Bueno, siguiendo esa misma lógica que describe. Bueno, son resultados. Yo lo tenía claro. Cuando entré, todo el mundo me decía, no lo hagas porque vas a perder. Yo me acuerdo haberte preguntado literalmente, claro, ¿por qué pones en juego todo lo que has logrado para meterte en este tete? Pueden buscar la entrevista, fue al aire que te pregunté. Porque esta cuestión no tiene nada que ver con grandes valores, sino que llega un momento en que uno dice, bueno, me tocó. Seguramente la gente en distintos momentos clave de la historia asume la responsabilidad que le toca nomás, ¿no? Y yo tengo abuelo obrero del salitre, abuela campesina, mamá feriante. ¿Con qué cara los voy a mirar, ¿no? a ellos si no hago lo que tengo que hacer en el momento en que tengo que hacerlo? Si era ahí. Yo tenía un capital político, tenía un capital social, tenía cosas para decir. No podía quedarme fuera, era mi deber. Yo sabía que esta cuestión iba al carajo, ¿cachai? Yo sabía que tenía que los trabajadores siempre perdemos, pero ganamos perdiendo. O sea, ¿a qué voy? Los avances del pueblo trabajador siempre le han significado sangre, pérdidas, víctimas para avanzar 2 centímetros. Pero sin esa acción de repente media suicida de los trabajadores en nuestra historia, no habríamos avanzado esos centímetros y esos derechos que hoy día tenemos. Entonces hay que asumir que así es la cuestión nomás, no es la gran cosa tampoco. Pero sí, claro, tiene un efecto. Hoy día es muy difícil para mí, es imposible acceder a prensa escrita, es aún más imposible acceder a televisión. Y en radio o en otros medios cuesta mucho, ¿no? Porque hay una deuda que te cobran. Tú te fuiste contra nosotros. Entonces ahora es sin llorar, dicen, ¿no? Uh-huh. Que eso siempre te lo dicen el que tiene el arma en la mano. Tú le dices cosas y dices, bueno, sin llorar. Ya, pero yo no tengo pistola. Tú tenés la pistola, ¿no? Pero filo, Pero de alguna manera también, y lo traigo a colación porque muestra, ¿no? De manera muy potente la lógica del poder que tú describes en el libro. O sea, no es algo que no tenga que ver con lo que tú estás contando. Ahora, no, para nada. Para cerrar, Jorge, y por supuesto nosotros dos podríamos seguir hablando largamente, pero se me va el tiempo. En la situación actual en que estamos, con este Consejo Constitucional que está escribiendo esta propuesta constitucional tan exótica, vamos a usar la palabra, ¿no? ¿De qué nos sirve conocer el lado oscuro de la historia de Chile? Yo creo que una de las verdades de cajón es que si tú no sabes quién fuiste, no sabes quién eres. Y si no sabes quién eres, muy difícilmente vas a poder tomar las decisiones correctas hacia el futuro.
es necesario conocer la historia de Chile, pero no es la historia de Chile edulcorada, los cuentos de hada que te cuentan para calmarte, ¿no? Donde todos son de apellidos en los que no te vas a encontrar. O sea, la historia de Chile que te enseñan en la escuela, que enseñan oficialmente, está llena de Irarrázabals, Larraínes, Guzmanes y todos estos grandes apellidos con los que nunca te vas a topar en tus escuelas públicas, ¿no? Entonces, es importante que la gente sepa de dónde viene su apellido, su familia, sus trabajadores, sus abuelos, para saber dónde está situado socialmente, políticamente, para poder tomar decisiones hacia el futuro. Para mí, leer no solamente Historia Secreta de Chile, sino toda la saga de Historia Secreta de Chile, tiene que ver con eso, con saber de dónde vienes. Esto está escrito desde el punto de vista de los trabajadores. Y ayer me preguntaban, ya, pero ¿qué significa ser trabajador? Significa depender de tu propia fuerza de trabajo. No dependes de una estructura que te sostiene cuando quiebras, cuando te quieres ir a Europa a hacer un máster, que hay estructuras familiares, empresariales que sostienen a chilenos que, aunque salgan estúpidos, igual van a tener una gerencia. Aunque sean unos ineptos, igual van a tener una empresa, ¿no? Pertenecen a un decil del que nunca sales. Ellos son Chile, ellos son el oasis de Piñera. Sí. El resto las 300 familias. Claro, el resto dependemos de nuestra fuerza de trabajo. Y si nuestra fuerza de trabajo fracasa, se quiebra, se rompe, te despiden, sonaste. Te enfermas, perdiste. O sea, te caes al acantilado. Caminamos bajo un acantilado, al lado de un acantilado. Entonces, esta historia de Chile, esta historia secreta de Chile, está escrita desde el punto de vista de los trabajadores, que han tenido que luchar y sudar sangre, sudor y lágrimas a lo largo de nuestra historia para obtener los pocos derechos que ahora están a punto de perderse, ¿no? A punto de perderse. Pero fíjate que hay una diferencia. Antes existía mucha ignorancia, pero también había un pueblo que estaba informado, que quería informarse. En la película de la última que completó Valeria Sarmiento, de la realidad socialista, uh-huh, de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento, hay un momento donde muestran a trabajadores leyendo, ¿no? Uh-huh. Quería informarse el trabajador, quería saber. Bien, hoy día no está eso, pero sí lo que está es una especie de empoderamiento salvaje que le hace no aceptar, ¿no? Hay un empoderamiento que es salvaje, que no es ilustrado, que le hace incluso no aceptar lo que le propone incluso el patrón, ¿no? Uno ve lo que está pasando con las encuestas. A mí me parece interesante lo que está pasando. Significa que es un país que a lo menos está expresando su pataleta. ¿Sabéis que Chile no quiere ser socialdemócrata? Porque eso significa que con mi platita. Y sí, ellos declaran a raíz de su individualismo, del individualismo que instaló Pinochet, que con mi platita no. Pero resulta que tampoco parece que son conservadores, como lo está instalando la Constitución republicana. Entonces, ¿qué somos? Y esto a mí me parece un germen muy interesante para empezar a pensarnos qué somos. Y lo que pensábamos que éramos. Porque antes del estallido, antes quizás de 2010, Chile era, acuérdate, un país isla sin corrupción. Ordenadísimo, además. Éramos un país ordenado. Éramos un país, además, un país, acuérdate, tranquilo. Y éramos un país estable. Éramos un país educado. En nuestro yugo. Ahora, claro, para salir de ahí necesitamos pensarnos. Aquí hay una herramienta para pensarse. El lado oscuro, Historia Secreta de Chile, de Jorge Baradit. Perdón, Jorge, pero no tenemos que... Por supuesto. Conversaremos nuevamente. Y nosotros conversamos después del café, yo feliz. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día. Mañana, viernes, regresamos a las 10 con todo el equipo de este semáforo. Muchas gracias a Natalia, que estuvo hoy día en la producción, a Manuel y al Pancho, que están al otro lado del vidrio. Muchas gracias y a ustedes. Nos encontramos mañana. Chao.